El curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 11. ¿Qué hacer si peco siendo cristiano? Hay muchos resultados al no saber qué hacer después de bautizarse. Hay gente que se bautiza y por falta de conocimiento cae en algún pecado o por debilidad. Y muchos cristianos se sienten muy decepcionados, estancados y tristes. Sienten vergüenza por ofender a Dios. Y lamentablemente, muchos deciden volverse atrás. Ya no quieren continuar. Otros, lamentablemente, han adoptado vivir una doble vida. Es decir, son cristianos, pero viven como el mundo. Dios nos dejó su palabra y Él nos habla al respecto. Él nos dice qué hacer si un cristiano cae en pecado. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 1. Por favor, abra su Biblia allí para que tome notas y también subraye en su Biblia. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Los apóstoles nos dieron testimonio de Cristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida nos fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No cabe duda que el que escribe esto es un apóstol del Señor. Sí, ¿por qué? Porque es un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo. Lo vio con sus propios ojos. Sí, también lo escuchó, lo tocó. Es el apóstol Juan. Él se acostaba frecuentemente en su regazo y le preguntaba cosas que no entendía. Tenía una buena relación con nuestro Dios y la bendición de conocer a Dios, la bendición de saber lo que dice el Señor Jesucristo. Pero lo maravilloso de todo es que los apóstoles nos escribieron. Ellos registraron en el Nuevo Testamento el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos estar atentos. Mire lo que dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos, y ahí está el propósito. Ponga mucha atención, ¿para qué se nos escribió? ¿Por qué tenemos las palabras escritas? Para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues hay un gozo en nuestra alma. Nos sentimos bendecidos. El conocimiento hace que nosotros hagamos cambios en nuestra vida y nos alegremos grandemente de haber obedecido a Dios. Lo que debemos entender, todo cristiano, es lo siguiente. Así que, si usted ya se bautizó, si usted es un miembro de la Iglesia de Cristo, fue perdonado los pecados, recibió el don del Espíritu Santo, tiene que escuchar esto, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Sí, el Señor Jesucristo dijo esto. Y os anunciamos, los apóstoles también escribieron esto. ¿Y qué escribieron? ¿Cuál fue el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Escúcheme con atención. Nuestro Dios es un Dios santo. En Él no hay pecado. No hay ninguna tinieblas en Él. Si nosotros tenemos una relación con Dios, significa que nosotros debemos esforzarnos para estar en la luz. Esto es muy importante. En Dios no habita tinieblas. No podemos negociar y decir, Padre,
yo quiero ir al cielo, pero quiero ser un poquito pecador. No se puede hacer esto. Padre, yo quiero ir al cielo, pero vivir con un poquito de tinieblas. No es posible. El cielo es santo, el cielo es puro. Allí solamente hay luz. Así que debemos pensar mucho en esto y reflexionar. ¿Estamos en luz o estamos en tinieblas? Por supuesto que estamos en luz, queridos hermanos. Nosotros hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo, estamos en su iglesia y tenemos que estar en luz. Mire lo que dice el versículo 6. Nos va a hablar acerca de la comunión con Dios. Si decimos, dice el texto bíblico, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La pregunta es, ¿estamos en comunión con Dios? La palabra comunión significa unidos. Voy a preguntar mejor, ¿estamos unidos a Él? Pues hay un problema. El apóstol Juan presenta un problema. El problema es decir que sí estoy en comunión y vivir en tinieblas. Esto es muy lamentable, queridos hermanos. Muchos cristianos nuevos caen en esto. Dicen, sí, yo creo en el Señor, yo estoy en comunión con Él. De hecho, se reúnen frecuentemente todos los domingos. Sí, pero lamentablemente están viviendo en tinieblas. Mucha gente el día sábado va a una discoteca, se divierte y empieza a embriagarse, empieza a tener muchos pecados, fornicación, y de repente se termina ese día y al otro día llegan a las iglesias. Llegan a las iglesias, participan de la palabra de Dios, escuchan las alabanzas, cantan con devoción y dicen que están en comunión con Dios. Esto es una doble vida, queridos hermanos. No se puede estar en luz pecando, es imposible. No se puede vivir en pecados y decir que tenemos comunión con Dios. Es muy lamentable, ojo con esto, queridos hermanos. No podemos vivir doble vida. De eso no se trata el cristianismo. Así no son las cosas. Si yo digo que estoy en comunión con Dios, pues debo andar en luz. Debo caminar con Dios. Por eso es fácil decir, creo en Dios, estoy bien con Dios, pero mis hechos, mi vida mismo, debe decir que sí. Estoy caminando con Dios porque estoy en luz. Si nosotros decimos que sí y andamos en tinieblas, eso nos convierte en mentirosos y no tendríamos la comunión con el Padre y no estaríamos practicando la verdad. Fuimos rescatados por medio de la verdad, pero si nosotros persistimos en pecado, lamentablemente hemos perdido la comunión con el Señor. Tenga mucho cuidado. Por favor, querido hermano, esto es serio. Nuestro Dios es luz. Sigamos hablando sobre este tema. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la evidencia que una persona está en comunión con Dios? Cuando vivo en la luz. Cuando mi vida está regida por las cosas de Dios. Estoy caminando siempre en la luz. Y número 2, y esto es importante, muy importante, es que yo sé que estoy en comunión con Dios cuando estoy en comunión con los hermanos. Sí, esto es muy importante. Mucha gente ha pensado que, bueno, yo me bauticé, yo soy un cristiano, pero yo en mi casita, sí, en mi casita y no quiero involucrarme con nadie. Bueno, eso es una idea equivocada. Una evidencia que tenemos comunión con Dios es la comunión unos con otros, cuando nos llevamos bien entre hermanos. Sí,
¿Cómo podemos estar en comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestra esposa o con nuestro esposo? ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios si no me llevo con mi propia familia? Por supuesto que esto hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo puedo estar en comunión con Dios si no me llevo con mis propios hermanos? Así que, hermanitos, esto me hace reflexionar mucho de cómo estoy en mi vida. Todo nuevo cristiano debe saber esto. La sangre de Cristo, dice allí el texto, nos limpia. Y lo interesante es que nos limpia está construido gramaticalmente en tiempo perfecto. ¿Eso qué significa? Que en este momento la sangre de Cristo me está limpiando de mis pecados y continúa limpiándome. ¡Qué maravilloso! Mire, si nosotros estamos en comunión, si estamos viviendo en la luz, la sangre de Cristo está limpiándonos todos los días. ¡Qué maravilloso! No solamente entonces en el bautismo, allí empieza, por supuesto, pero todos los días el cristiano es limpio con la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Mire, capítulo 1, versículo 8, continuamos con la lectura. Todos podemos caer en pecado. Es una verdad que establece el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mucha gente dice, yo soy una buena persona y empieza a clasificar los pecados. Dice, yo no soy ladrón, yo no soy una persona mala, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy haciendo aquello. No podemos clasificar, hermanos, los pecados. El que es pecador, pues es pecador. Y dice el apóstol Juan, todos nosotros hemos pecado. No podemos decir que no hemos caído en algún pecado. Todos lo hemos hecho. Si haríamos esto, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. El cristiano, todos los cristianos cometemos errores. Todos hemos ofendido alguna vez, todos hemos caído en alguna mentira. Pero quiero decirle algo, querido hermano, hermanita que me está escuchando. Esto no significa que tenemos una licencia para pecar. Hermanitos, todos hemos pecado, pero estamos en la lucha. Estamos viviendo en la luz. No queremos caer en pecado. Esta es nuestra mentalidad como cristianos. No puedo decir, Dios me perdona todo el tiempo, entonces yo tengo una licencia para pecar y voy a pecar en este pecado y no me va a pasar nada porque Jesucristo me va a perdonar. El apóstol Juan pensó en esto más adelante, así que ponga mucha atención en lo que se viene. Dice ahí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos da una salida cuando caemos en pecado. Dice la palabra de Dios aquí en este versículo que debemos confesar nuestros pecados. Eso significa que tenemos que tomar un tiempo específico para orar a Dios y confesar esos pecados que hemos cometido. Hay dos características de nuestro Señor Jesucristo y yo quiero explicarle muy bien esto. Nuestro Señor Jesucristo es fiel. Bueno, usted podrá mirar en la pantalla qué significa fiel. En el idioma original significa digno de confianza, confiable, fidedigno. Es decir, que como hijo de Dios tengo esta oportunidad de acercarme a mi Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, querido hermano que recién se bautizó, por favor, póngame mucha atención. Dios quiere que nosotros nos acerquemos ante el trono de su gracia. Él nos entiende, Él es fiel, Él es confiable y debemos acercarnos a Él y confesar lo que hemos cometido. ¿Para qué? Para que Él nos ayude. Hay otra característica, la número 2, dice la palabra de Dios que nuestro Señor es justo. ¿Qué significa? Que Él es equitativo y santo.
Él quiere limpiarnos en su santidad. Él quiere librarnos de todo pecado. Él va a ser muy justo. Eso me indica que yo debo respetar a mi Dios, que yo debo respetar cómo está mi vida y presentarme delante de Él como yo soy. Yo no puedo mentirle a Dios en mis oraciones. Yo tengo que ser muy sincero cuando oro delante de Él. Él es justo. Y como resultado, cuando oro fervientemente al Señor, Él me va a limpiar de toda maldad. Hay esperanza para los cristianos, por supuesto. Quiero mostrarle un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Aparece el ejemplo de Simón, un cristiano recién convertido. Así que vamos a leer el libro de los Hechos. Abra su Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Se acuerda en el libro de Hechos capítulo 8? Allí estaba Felipe predicando el evangelio, pero me dice, la historia bíblica me dice que había un hombre. Este hombre se ganaba la vida engañando a la gente, era un mago. Sí, mire lo que hacía, ese era su don, engañar a la gente. Vivía del engaño y esa era su fuente de ingreso. Dice el versículo 10 y 11 del libro de Hechos, capítulo 8, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le ponían mucha atención, fijaban los ojos en él y estaban asombrados. Y mire, él decía esto, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos todos ellos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Lo que estamos viendo aquí es algo que pasa en la vida cotidiana, gente que se gana la vida. Bueno, este hombre con el pecado, engañando y mucho tiempo. Y esta gente pues le ponía mucha atención a este hombre. Pero veamos qué pasa, veamos cómo trabaja el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Atentos, por favor, Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13. La gente, al escuchar el Evangelio, pues el resultado es la obediencia, por supuesto, mire. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, mire, ¿cuál es el resultado de escuchar el Evangelio? Se bautizaban hombres y mujeres. Ellos escucharon que Jesucristo murió por ellos, que fue sepultado y que resucitó y que ellos podían ser salvos. Entonces, ¿qué hicieron? Obedecieron. Pero miren, también el Evangelio llegó a los oídos de Simón el mago. Dice el texto bíblico, también creyó Simón mismo. Y mira qué hizo Simón. Mire, esto me llena de esperanza. Toda persona, no importa quién sea, tiene la oportunidad de salvarse. Dice también, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, no se desapartaba de Felipe. Estaba muy emocionado por la predicación, se había convertido de corazón. Eso lo podemos ver claramente. Y andaba con Felipe y él se fijó en algo, dice ahí, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En el primer siglo, cuando no teníamos todavía el Nuevo Testamento, se predicaba así, sin Biblia. Se predicaba pues el mensaje de Dios. Dios inspiraba a esos hombres y ellos predicaban y también tenían señales milagrosas. Puede leer eso en Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces, este hombre, Simón, al ver los milagros reales, estaba atónito, porque él hacía artes mágicas, pero todo eso era ficticio, todo eso era una mentira. Pero al mirar que era real, todo lo que estaba viendo, se asombró grandemente. Y veamos lo que pasa.
Vamos a ver el pecado de Simón. Sí, recién bautizadito, Simón, veamos lo que pasa, ¿ya? Estamos leyendo el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón se dio cuenta de algo, que los apóstoles, de hecho solamente ellos podían hacer esto, imponían las manos. Y cuando ellos imponían las manos, la gente recibía el don del Espíritu Santo. De hecho, Felipe mismo recibió el Espíritu Santo y por eso podía hacer milagros. Cuando los apóstoles murieron, pues nadie más pudo imponer las manos para dar el Espíritu Santo para hacer milagros. Bueno, Simón mira eso. Y lo que hace Simón es lo que se practica en el mundo. Si me interesa algo, pues lo puedo comprar. Y pensó Simón que se debería hacer eso también en la vida espiritual. No se trata de eso en la iglesia. Les ofreció dinero y él quería ese poder. Se llenó de ansias de poder y quería tener esa facultad. Ojo, él no quería ser como Felipe. Este hombre, Simón, quería ser como un apóstol. Él quiere imponer las manos a otros para darles poder. Es ambicioso, Simón. Se dejó de llevar de sus pecados. Pero veamos qué pasa, ¿ya? Vamos a seguir leyendo versículo 20 y 21. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El apóstol Pedro le enfrentó a Simón y le dijo lo que realmente estaba pasando. Este hombre pensaba que las cosas de Dios se obtienen con dinero y no es así. Así no son las cosas en la iglesia. Mire lo que dice el verso 22 y 23. Y aquí está la solución al problema del pecado. ¿Se acuerda lo que estudiamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Pues es lo mismo. Note usted, dice allí, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Querido hermano, todo pecador, si un cristiano cae en algún pecado, tiene que hacer esto. Número 1, tiene que arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Tiene que tener dolor en el corazón de haber ofendido a Dios y dejar el pecado. Eso significa arrepentimiento, dejar de hacer lo que estaba haciendo mal, reconocer ese error y no volverlo a hacer. Eso significa arrepentirse. Pero el siguiente paso luego del arrepentimiento es orar a Dios. ¿De qué forma? Dice ahí, en forma de ruego. Ruego es orar a Dios con una actitud humilde y sumisa. No podemos pedir perdón así nomás al Señor. Nuestro corazón debe estar humillado delante del Señor, arrepentido y rogarle a nuestro Señor perdón. Dice allí el texto, quizás te sea perdonado. Así que, hermanitos, yo creo que se escribió esto para hacernos entender que nosotros debemos ir humildemente al Señor y tenerle respeto al Señor. Sí, porque Él es nuestro Dios, es un Dios santo, ¿se acuerda? Que ya lo vimos, Él está en luz y nosotros debemos cambiar nuestra vida. El pecado tiene consecuencias, querido hermano, hermanita. Hay que tener mucho cuidado con el pecado. Este hombre estaba amargado y en esclavitud. Así lo dice. En hiel de amargura, en prisión de maldad te veo que estás, le dice
Pedro a este hombre. Así que si el pecado causa eso en nuestra vida, pues tenemos que estar alejados del pecado. Sí, hay muchos hermanos que luego de pecar sienten mucha vergüenza y tienen una vida amargada. Pues debemos salir de esa amargura, humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Simón estaba preocupado por su pecado, por supuesto, y esto creo que está bien, aunque recuerde que Simón es inmaduro, todavía está iniciando. Hechos capítulo 8, versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, en su inmadurez, Simón quiere que los apóstoles oren por él, para que Dios le perdone. Pero recuerde, versículo anterior, el versículo 23 y 22, el apóstol Pedro le dijo lo que tenía que hacer. Tenía que arrepentirse y tenía que rogar a Dios por sus pecados. Sí, por favor, no espere que los demás oren por usted por sus propios pecados. Nosotros debemos orar por los pecados que hacemos. Hay mucha gente que dice, voy a orar por mis hijos, por los pecados de él. No, lo correcto es decirle, mijito, es momento de que usted ore por sus pecados, que se arrepienta usted. Yo no puedo arrepentirme por los pecados de otra persona. Cada persona tiene que arrepentirse y rogar a Dios perdón. Él estaba buscando la manera de estar bien con Dios. Él estaba madurando espiritualmente. Yo creo que muchos cristianos se encuentran en la misma situación. Todos nosotros debemos empezar a madurar. No podemos decir que no hemos pecado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Por favor, en nuestras Biblias. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto así? ¿Por qué le haríamos mentiroso a Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecamos. Todos hemos pecado, querido hermano querido. Todos delante de Dios cometemos errores y la paga del pecado es muerte. Delante del Señor, cuando nosotros tenemos uso de razón, hemos caído en algún pecado. Si usted dice que no ha pecado, pues usted sería una persona santa. Usted no necesitaría de la sangre de Cristo. El que dice que no peca, prácticamente está rechazando la sangre de Cristo. Está rechazando el amor de Dios de enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Así que, por favor, no digamos que no tenemos pecado, porque todos hemos pecado. Mire el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice el Señor, por medio del apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios quiere que nosotros no pequemos. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros no pequemos. Cuando dice hubiere pecado, en el griego es una sola palabra que significa tal vez errar en blanco o tal vez cometer pecado. Es decir, después de tanto resistir, después de tanto soportar, en nuestra debilidad caemos en algún pecado, pues tenemos un abogado que es equitativo, un abogado que es justo, es nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos intentar con todas nuestras fuerzas no caer en ningún pecado. Por favor, tenga en cuenta esto, querido hermano. Dios quiere que nosotros no pequemos. Jesucristo es nuestro Salvador y esto nos alegra
como lo dijo el apóstol Juan. Sí, capítulo 1, versículo 4, ahí lo dijo. Nos alegra la palabra de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo murió por nosotros. Qué precioso es el amor de Dios. Él murió por usted. Sí, Él murió por mí. Y además, no solamente Él es nuestra propiciación, sino que Él es nuestro abogado. Tenemos al mejor abogado que intercede por nosotros, que está en medio de nosotros y Dios, y su amor es tan grande que alcanza para todo el mundo. El amor de Dios está alcanzando, querido hermano, a su vecino, a su amistad, a sus familiares, a la gente de afuera. La sangre preciosa de Cristo alcanza para todos. Y nosotros debemos pensar en esto, que Jesucristo tiene el poder de limpiarnos, de sanarnos, de curar nuestro corazón. Hay muchas personas que están oyendo este mensaje, tal vez en este momento en Zoom o tal vez en Internet, y ellos están separados de Dios por el pecado. Yo le invito a acudir a nuestro Señor Jesucristo para ser perdonado de los pecados. Él quiere perdonarnos. Su amor es grande, pero depende de nosotros tener esa voluntad de obedecer el Evangelio y de seguirle. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora estamos hablando de otro nivel. Ahora que nosotros entendemos que debemos andar en luz y que nosotros debemos estar apartados de las tinieblas y que tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos hablar de conocer a Dios. Es un nivel un poquito más alto. Para decir que conocemos a Dios, debemos responder a una sola pregunta. La pregunta es, ¿guardamos sus mandamientos? Mire lo que dice capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay quienes están convencidos que asistir a las reuniones es todo. Dicen, yo ya asistí el día domingo, yo ya asistí el día miércoles o el día jueves y se sienten tranquilos con eso. Otros dicen, yo sé orar en mi casa, yo siempre oro, todas las mañanas oro y con eso creo que es suficiente. Otros dicen, cualquier religión, cualquier lugar donde tú vayas, en cualquier momento está bien. Todas las religiones te van a salvar. Pero Dios dice ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, que conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Sí, querido hermano, querida hermanita, por eso el compromiso de conocer los mandamientos de Dios. Cuando guardamos cada uno de sus mandamientos, pues ahí estamos conociendo a Dios. El que afirma conocer a Dios sin guardar los mandamientos, pues está mintiendo, es un mentiroso. Sí, cuando yo guardo los mandamientos, puedo decir, pues, que estoy conociendo a Dios. Hay gente que solamente dice que es cristiana, pero no sabe ninguno de los mandamientos. A propósito, póngase a pensar en este momento cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles está cumpliendo. Si usted en un momento no mencionó por lo menos 3 mandamientos, pues necesita estudiar más la Biblia. Sí, en el momento debemos aprender pues muchos mandamientos, hermanos. Si ya estamos algunos años en la iglesia, tenemos que conocer de memoria pues por lo menos unos 50 mandamientos. Debemos saberlos y practicarlos. Y de esa manera decimos, estamos conociendo a Dios. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, hay resultados de obedecer la palabra de Dios.
Pero el que guarda su palabra, la palabra de Cristo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se manifiesta plenamente en las vidas de las personas cuando guardamos los mandamientos. Sí, es decir que cuando vemos a una persona obediente a Dios, estamos viendo el amor de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí está el amor de Dios. Y sabemos que esa persona está unida a Cristo cuando empezamos a guardar los mandamientos. Sí, querido hermano que me está escuchando, obedezca al Señor y habrá resultados muy grandes. El amor del Señor se estará manifestando en nosotros. Mire, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. El propósito del cristiano. Yo creo que este propósito es algo más especial. Creo que es un escalón más grande. El que dice que permanece en él. Es decir, un cristiano que dice, estoy haciendo todo lo posible para estar en la luz. Me he arrepentido de mis pecados, estoy muy cerca de la palabra de Dios, estoy en comunión con mis hermanos, estoy en comunión con Dios, estoy conociendo a Dios. Ahora, en ese nivel espiritual, lea este versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, siguiendo sus pisadas, caminando como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta situación, en esta otra situación? Cuando caminamos como Cristo caminó, pues creo, hermanitos, que estaríamos practicando el verdadero cristianismo. Así que le invito a seguir adelante en las pisadas del Maestro y si ha cometido un pecado, le ruego que doble sus rodillas delante del Señor para que Dios nos perdone. Yo sé que alguien en esta ocasión ha entendido que ha pecado delante de Dios y siendo cristiano, y le pido que ore conmigo. Quiero orar con usted para que usted también lo haga en su casa personalmente. Así que oremos al Señor y si hay alguien que está sufriendo por su pecado, por favor, repita conmigo la siguiente oración. Amado Padre eterno, sabemos que usted es luz y que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar perdón. Padre amado, sabemos que hemos pecado y humildemente le pedimos que nos perdone, que nos limpie de toda maldad. Santo Dios, tenga misericordia de nosotros para seguir adelante en esta vida de cristianismo. Queremos ser fieles, queremos ser constantes, queremos que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas, queremos seguir sus pisadas. Amado Padre, le pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entonces estudiando el curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Que Dios les bendiga.